Metabolismo. El día de hoy vamos a conversar sobre el metabolismo en los fármacos, ya que hemos introducido al tema de administración, de distribución y ahora solo nos faltaría entonces conversar sobre metabolismo y excreción. Les voy a subir un videito sobre excreción para que tengan más información al respecto. ¿Ya? Entonces, hablando de la farmacocinética, el metabolismo correspondería al tercer acto, por así decirlo, en el cual el fármaco es sometido a diferentes situaciones fisiológicas dentro del organismo. ¿Ya? Y en particular, aquí nos referimos al hígado. En particular, tenemos que considerar que el hígado estructural y primitivamente hablando no está hecho como un órgano para responder a la exigencia farmacológica que tenemos en la actualidad, sino más bien es una maquinaria de biotransformación, es decir, de la modificación de sustancias que pudiesen ser potencialmente tóxicas a sustancias que sean más inocuas o en su defecto a sustancias que sean de mejor manera excretables. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que el hígado toma un fármaco lipofílico que puede atravesar por todas las membranas, como yo les explicaba antes, que puede, por ejemplo, atravesar la membrana hematoencefálica o placentaria para convertirla en una sustancia más hidrofílica. Va a tomar compuestos no ionizados a pH fisiológico, los cuales se pueden mover muy fácil a través de las membranas, a un compuesto con un mayor grado de ionización y a su vez con mayor grado de excreción. Entonces el hígado lo que va a hacer es procesos bioquímicos por los cuales va a transformar las sustancias potencialmente tóxicas, conocidas como xenobióticos, entre las cuales se incluyen los fármacos, a sustancias más ionizadas, más hidrosolubles y por ende más fácilmente eliminables. Tenemos que comprender a su vez que la mayoría de la información farmacológica que adquiere el hígado proviene particularmente de la pared intestinal. Esto debido a que la mayoría de los fármacos que consumimos provienen de la vía oral. Entonces, desde la pared intestinal, los fármacos van a entrar vía porta al hígado y van a sufrir, en algunos casos, el fenómeno de primer paso y en otros casos una biotransformación directa. También considerar que los fármacos que están en solución, o sea, que están en plasma, también van a sufrir biotransformación cuando corresponda por irrigación que ingresen al hígado, ¿ya? Estos fármacos entonces van a ser utilizados para poder excretarlos, hacerlos hidrosolubles y por lo tanto se van a formar metabolitos. ¿Ya? Y vamos a hablar entonces de la producción de metabolitos y por eso esta clase se llama metabolismo de fármacos. Entonces, como primera acepción, vamos a tener que la biotransformación o metabolismo de fármacos no es nada más ni nada menos que la conversión bioquímica, es decir, enzimática, de un fármaco en otra sustancia química que recibe el nombre de metabolito. Esto significa que vamos a tener un fármaco 1 que a través del traspaso por el hígado se va a convertir en un metabolito 1. ¿Cuál es la finalidad de esto? Poder eliminar al fármaco. Es decir, el metabolismo es lo que le hace el organismo al fármaco con el fin de eliminarlo. Como ustedes pueden ver en esta gráfica de concentración versus tiempo, la clásica gráfica de farmacocinética, podemos observar que se hace una administración de diazepam y si ustedes se fijan, si bien hay un diazepam a un tiempo cero, esta administración es bastante estrecha. La verdad es que no podemos saber si el diazepam fue administrado intramuscular o fue oral, pero intravenoso no fue, ¿cierto? Ya que no tenemos el 100% en el tiempo cero. Bueno, a medida que el diazepam va dispersándose por los tejidos y va disminuyendo esta curva, va apareciendo casi al unísono la aparición de desmetildiazepam, que es nuestra curva azul. Esto es un indicador claro que el diazepam se está convirtiendo en su metabolito 1, que es desmetildiazepam, ya que nosotros al paciente le administramos solo diazepam, ¿ya? Entonces, en ese contexto vamos a tener que el metabolismo de fármacos es esto que les decía yo, que es la actividad bioquímica para hacerlo hidrosoluble, ionizable y eliminable. La vamos a dividir en fase 1 y fase 2, ¿ya? Entonces, vamos a tener el xenobiótico o el fármaco que va a ingresar a la fase 1 y se va a convertir en el metabolito de ese fármaco. El ejemplo clásico acá abajo tenemos que la aspirina se utiliza entonces con la finalidad de ser un analgésico y antipirético y antiinflamatorio, y a través de la fase 1 se va a convertir en ácido salicílico, que es una sustancia con otras actividades biológicas bastante buenas, pero que no son las mismas actividades biológicas que la aspirina como tal.
Y después el ácido salicílico va a ser tomado por una segunda fase metabólica y va a ser convertida en glucurónido de salicilato. El glucurónido de salicilato, perdón, es altamente soluble y altamente excretable. Por lo tanto, un buen porcentaje de la aspirina va a ser eliminado como glucurónido de salicilato. Entonces, a modo de resumen, en la fase 1, al medicamento o al fármaco, nosotros lo podemos oxidar, desalquilar, desulfurar, reducir, hidrolizar, etcétera, pero hacerle algún cambio químico que permita que sea un poco más soluble. Después, en la fase 2, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a conjugar este metabolito o en su defecto conjugar el fármaco, ¿ya? La conjugación incluye la adición de una especie química importante cuya funcionalidad es la eliminación, ¿ya? Las conjugaciones pueden ser agregar un glucurónido, agregar un acetilo, agregar un metilo, agregar un ácido mercaptúrico, por ejemplo, ¿ya? Lo más común es que se glucuronice. ¿Qué significa esto? Que al fármaco se le agrega un glucurónido. No sé si ustedes lo sabían, pero cuando ocurren los fenómenos de excreción de la bilirrubina conjugada, lo que ocurre es que la bilirrubina está conjugada con un glucurónido. En el fondo nosotros excretamos bilirrubina como glucurónido de bilirrubina. Es decir, la glucuronización es un fenómeno fisiológico regular que se utiliza para eliminar compuestos altamente lipofílicos, ¿ya? Por lo tanto, al fármaco, cuando lo glucuronices, la función es eliminarlo, ya sea por la vía biliar o por la vía renal, aunque de preferencia, debido a que los glucurónidos se eliminan por la vía biliar, lo más probable es que la eliminación sea por la vía biliar. Bueno, como esto, la vida no es tan fácil y no es todo nada, nosotros además en el hígado tenemos una tercera fase, que en realidad es una fase de detoxificación. Ocurre que muchos fármacos al ser metabolizados, pueden generar especies reactivas del oxígeno. Y por lo tanto, el hígado tiene una maquinaria interna en base a catalasas, superóxido dismutasas y glutationes que permiten poder reducir estos agentes oxidantes para evitar que produzcan daño en el tejido. Pero en estricto rigor, esta fase 3 o fase de antioxidante, por así decirlo, no es parte directa del metabolismo de fármacos, sino más bien del metabolismo general de los compuestos oxidantes. Vamos con la fase 1 entonces. En la fase 1, lo que le puede ocurrir al fármaco es que éste se inactive, que es lo que finalmente busca el hígado. Pero también puede ocurrir que nosotros adicionemos una sustancia y esa sustancia sin actividad biológica, al pasar por el metabolismo de fase 1, se convierta en una sustancia con actividad biológica. El clásico ejemplo de esto es lo que la industria farmacéutica utiliza como profármacos. Es decir, por ejemplo, yo les puedo administrar el omeprazol, que es un profármaco, y una vez que este ha pasado por el hígado, se convierte en el metabolito de el metabolito 1, y este es el que tiene la acción biológica, que es inhibir la bomba protón, ATP-protón, ya de protones en el estómago. Otra cosa que puede ocurrir es que el fármaco se convierta a otro fármaco con otra actividad nueva. Por ejemplo, lo que les decía de la aspirina. La aspirina tenía una actividad, pero el ácido salicílico tiene otra actividad diferente. Y también puede ocurrir que la conversión genere una sustancia con toxicidad, como puede ocurrir en algunos carcinógenos, perdón, o en el caso del paracetamol. ¿Qué es lo que ocurre con el paracetamol? Que al pasar por la fase 1 se convierte en una sustancia altamente hepatotóxica, ¿ya? Por lo tanto, de manera regular, a las dosis terapéuticas, el paracetamol no utiliza la fase 1 como fase metabólica. Pero cuando las personas consumen altas dosis de paracetamol, pudiese ingresar en esta fase y por lo tanto pudiese ingresar, o sea, generarse una hepatotoxicidad. ¿Qué complejo enzimático hace la fase 1? Bueno, la hace el complejo enzimático citocromo P450 para los amigos CYP, que es el encargado de esta fase metabólica, ¿ya? El complejo citocromo es un complejo de muchísimas enzimas que está encargado particularmente de esto y a nivel fisiológico es el encargado del metabolismo de los hormonas esteroidales, de los ácidos grasos, de las vitaminas A y D, que son liposolubles, y de las sales biliares. Pero además sirve para detoxificar xenobióticos, que son los compuestos exógenos, los fármacos como tal, pero también y desgraciadamente para la bioactivación de compuestos carcinogénicos.
Dentro del complejo citocromo P450, nosotros tenemos una enzima en particular que es muy importante, que es la monooxigenasa de función mixta. ¿Qué significa esto? Que es una enzima que utiliza el oxígeno, pero en su forma monomérica. Con nosotros sabemos que el oxígeno es bivalente, o sea, es una molécula con dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, esta enzima va a utilizar un átomo de oxígeno para las funciones de oxidorreducción y metabolización, y el otro oxígeno debe utilizarlo con otros fines. En general se utiliza para la producción de agua, ¿ya? Si este otro oxígeno se arranca, va a ser un oxígeno o sea, un oxígeno atómico que es altamente reactivo y para producir especies reactivas del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de este complejo CYP450? Vamos a tener un fármaco que dentro de su fármaco tiene un citocromo, ya este citocromo tiene adherido un fierro y este fierro se va a proceder a reducir para poder captar el fármaco. Una vez que es captado el fármaco, va a tomar entonces el oxígeno y ingresar el oxígeno para hacer la actividad monoxidasa. Esta reducción va a ocurrir mediante la donación de un electrón de la NADPH 450 reductasa, que su nombre lo dice, reduce, ¿ya? Una vez que se forma el aducto fierro, oxígeno, fármaco, vamos a tener una especie que es bastante inestable, ya que el oxígeno ahí está peleando por volverse atómico, o sea, hay mucha energía de por medio, y por lo tanto aquí pudiese ocurrir la salida de oxígeno atómico, el cual es altamente reactivo y se va a formar anión superóxido, peróxido de hidrógeno, anión hidroxilo, etcétera, que es lo que ustedes ven abajo en la línea que se llama chun de peróxidos, los cuales son altamente dañinos para las células. Por lo tanto, es importante que dentro de la actividad del citocromo, estos oxígenos se mantengan siempre dentro del sitio activo para que no generen daño a los tejidos. Y por eso también es importante que la función de esta CYP esté altamente regulada y controlada para evitar este daño. Bueno, una vez que tenemos este aducto, nosotros ahora, o sea, no nosotros, perdón, la enzima ahora va a recibir una donación de un protón y de un segundo electrón que esta vez puede ser donado tanto por la NADPH 450 reductasa o en su defecto por el citocromo B5 para la formación de una sustancia estable que va a permitir la separación del oxígeno y la unión de este a el hidrógeno. La unión del oxígeno al hidrógeno va a generar finalmente un producto que nosotros conocemos como agua al darle un segundo protón, ¿ya? Y el fármaco ahora va a quedar unido a esta estructura con un óxido que ahora está covalentemente unido, un oxígeno, perdón, que está covalentemente unido y por lo tanto a raíz de este oxígeno unido se va a generar, por ejemplo, el hidróxido, que es el que ustedes ven, o sea, un fármaco hidroxidado. Y este fármaco ahora va a poder salir al medio y ahora este fármaco va a poder interaccionar, va a ser más, o sea, con el agua va a ser más hidrofílico y por lo tanto más excretable. Este es uno de los tantos ejemplos de lo que ocurre dentro de la CYP, ¿ya? Esto lo traté de hacer lo más resumido posible, pero el sistema claramente es un poco más complejo. Entonces, lo que va a ocurrir dentro de la CYP son estos cambios del fármaco para hacerlo más hidrosoluble, pero es importante mencionar que en el organismo nosotros tenemos muchas formas o isoformas de las CYP, ¿ya? Y que estas van a depender tanto del género como de la especie, de la genómica propia del paciente, pero también de la inducción, tanto nutricional como farmacológica. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la CYP1 es A1, que está relacionada con el alelo A1, en donde va a haber producción de benzopirenos. Los benzopirenos, para que se hagan una idea, son estos compuestos volátiles que se generan cuando las grasas son quemadas a altas temperaturas. Es el olor característico que uno siente cuando está en el asado, ¿cierto? Y uno ve cómo se caen esas gotitas de grasa y uno siente ese olor maravilloso. Bueno, esos son derivados del benzopireno, ¿ya? Y son sustancias que pudiesen llegar a ser carcinogénicas si son consumidas en altas concentraciones. Después vamos a tener otros ejemplos, a ver, déjenme buscar, por ejemplo, la CYP3A3, que está dentro del hígado y que se encarga del metabolismo, por ejemplo, de la testosterona. O vamos a tener la CYP3A4, que es un clásico en farmacología, la 3A4, ya que se encuentra tanto en el hígado como en el sistema gastrointestinal y se encarga de la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos. Otro clásico de los fármacos es la CYP2D6. Una cosa súper importante que hay que mencionar es que las CYP pueden ser promiscuas. ¿Qué significa esto? Que en sus sitios activos
permite el ingreso de diferentes moléculas, es decir, de diferentes fármacos. Por lo tanto, por ejemplo, en el cuadro en azul, yo les coloco la CYP3A4, que es la última, y en su sitio activo puede metabolizar a ciclosporina, a eritromicina, a lidocaína, etcétera. ¿Qué significa esto? Que pueden haber interacciones entre los fármacos y que ellos van a competir por este sitio activo. Pero además, si nosotros buscamos, por ejemplo, en la misma línea o un fármaco que, por ejemplo, me voy a poner acá con la CYP3A4, si ustedes se fijan acá, la CYP3A4 metaboliza el nifedipino, ¿ya? Pero la CYP3A3 también metaboliza el nifedipino. ¿Qué significa eso? Que el nifedipino se puede metabolizar por diferentes enzimas y eso significa que si una de ellas está siendo ocupada con otro fármaco, la otra enzima puede hacer su metabolismo. Por eso es muy importante comprender la interacción que hay entre ellas para saber si adecuadamente podemos administrar un fármaco y que no va a haber competencia que genere que alguno de los fármacos o no se metabolice o se metabolice muy rápido. Si ustedes ven al frente en el cuadro azul, la CYP1A2 metaboliza la warfarina, pero también la CYP2C9 metaboliza la warfarina. Eso significa que si ambas están muy activas, la warfarina va a ser metabolizada muy rápido y si es metabolizada muy rápido, va a eliminarse más rápido del organismo y por lo tanto va a estar menos tiempo dentro del cuerpo del paciente ejerciendo su función. Por eso es que es tan importante entender la función de esta CYP. ¿Ya? Poniendo otros ejemplos, vamos a encontrar que dentro de la CYP vamos a tener inductores e inhibidores enzimáticos. Inductores son aquellos fármacos que hacen que la CYP trabaje más rápido y de manera más eficiente. Y los inhibidores son aquellos que impiden que la CYP trabajen de manera adecuada. El ejemplo clásico de un inhibidor es el ketoconazol, que es un fármaco antimicótico. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que cuando uno administra ketoconazol, los pacientes van a tener inhibición enzimática de algunas CYP y esta inhibición enzimática va a generar que si el paciente está consumiendo otro fármaco, el otro fármaco no se pueda metabolizar y por lo tanto va a tener más tiempo circulando en el organismo. Eso va a significar que va a cambiar su vida media, alargándola y ingresando la probabilidad de que se genere algún riesgo toxicológico. ¿Ya? Hay algunos ejemplos que ustedes ven en el cuadro 2, donde tenemos, por ejemplo, un activador o un inductor de la actividad enzimática de la CYP3A4. El ejemplo ahí es el fenobarbital, que es un anestésico y también antipiléptico y miorrelajante. Bueno, cuando a un paciente le damos fenobarbital, este medicamento hace que trabaje más rápido la CYP3A4 y por lo tanto, si trabaja más rápido, metaboliza más rápido y el medicamento se elimina más rápido. Y por ejemplo, compite contra el estradiol, que está relacionado con la vía de los anticonceptivos. Por lo tanto, si el paciente está tomando fenobarbital y estradiol, lo más probable es que el estradiol pierda su efecto y por lo tanto aparezcan efectos indeseados, que me imagino que ustedes asumen cuáles serán si estamos administrando anticonceptivos, ¿ya? Vamos a perder el efecto anticonceptivo. Otras cosas que tenemos que tener en consideración es que como la vía de la CYP es una vía que está relacionada con metabolismo, con todos los metabolismos, también está relacionado con el metabolismo de nutrientes. Por lo tanto, los nutrientes como tales también son inductores e inhibidores enzimáticos. Y esto indica porque, si ustedes se han dado cuenta, hay algunos medicamentos que dice explícitamente no consumir con alimentos o consumir junto con los alimentos o en algunos pacientes usted no debe consumir este alimento en particular. Yo les pongo aquí algunos ejemplos. No está en idioma chileno ya, pero el primero es el aguacate, que es la palta. La palta es un inductor enzimático. Eso significa que trabaja más rápido la CYP. Y si trabaja más rápido la CYP, hace que el metabolismo sea más rápido y el medicamento desaparezca más rápido. ¿Con quién? Con el medicamento warfarina. La warfarina es un anticoagulante. Por lo tanto, si el paciente está consumiendo warfarina, es indicado que no consuma palta al menos en el mismo tipo de alimento, idealmente que no la consuma. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, que el zumo de pomelo inhibe a la enzima y por lo tanto hace que se acumulen medicamentos, como cuáles, aquí les pongo un ejemplo, el alprazolam, que es un ansiolítico e hipnótico. Y al inhibirse la CYP, eso va a generar que el alprazolam tenga un efecto mucho más potente en el paciente.
¿Ya? La soja es lo mismo, ojo con los pacientes que toman soja posuchi, cosas por el estilo, también se ven afectadas, ¿ya? Y la hierba de San Juan, que es un clásico que está casi prohibida en todos los tipos de fármacos cuando el paciente quiere utilizar medicación que tenga acción a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, para seguir con la idea de la fase 1, porque todavía estamos en la fase 1, comentarles que el hígado no es el único órgano que hace metabolizaciones iniciales. Tenemos muchos otros tipos de órganos que lo hacen, pero el hígado es esencialmente el órgano metabolizador y por lo tanto siempre hablamos de él, pero no es el único. Y lo otro es que la fase 1, esta fase de oxidación, esta CYP, etcétera, no son las únicas que metabolizan. Tenemos, por ejemplo, al alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que se encargan de la metabolización post consumo de fármacos o componentes que tengan terminales alcohólicos, o sea, que tengan el OH, ¿cierto? El CH2COH, ¿ya? Y todo aquel fármaco que tenga relación con la producción de acetaldehído, ¿ya? Y además tenemos, por ejemplo, abajo a las antinoxidasas que se encargan de la oxidación del café, o y tenemos a las monoaminooxidasas que lo que hacen es que oxidan, es decir, degradan a los neurotransmisores y las aminas biógenas y por lo tanto son las encargadas de degradar a los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, etc. Entonces, si yo doy un medicamento, por ejemplo, que inhiba a las monoaminoxidasas, lo que yo voy a tener es que las neurotransmisores no se van a poder degradar y vamos a tener un aumento de la neurotransmisión que nosotros hayamos elegido a través de la monoaminoxidasa, ¿ya? Esto para que entiendan que el sistema es mucho más complejo, pero obviamente el largo de la clase no me lo permite explicar todo. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen de la fase 1, vamos a tener que la fase 1 es una fase de solubilidad, produce funcionalización y va a producir un fármaco que es más soluble, por lo tanto más excretable, particularmente a nivel renal. No todos los fármacos pasan por la fase 1, pero aquellos que pasan por la fase 1 pueden ser los siguientes. Si el fármaco es un profármaco, como el caso del el enalapril, el clopidogrel y el omeprazol, el primero es un fármaco para el control de la presión arterial. Por ejemplo, cuando pasa por fase 1, se convierte en enalaprilato. El enaprilato es el fármaco que ayuda a reducir la hipertensión. Ya no es el enalapril, sino que es un metabolito. O lo que les mencionaba yo, por ejemplo, el omeprazol, que a través del ingreso al hígado se convierte en ácido sulfénico, que es el encargado entonces de proteger a la mucosa gastrointestinal, ya gástrica en realidad. Ahora, si el fármaco es un fármaco activo, cuando se administró, el ejemplo acá es la codeína es un fármaco para la tos, al pasar por la fase 1 se va a convertir en morfina y vamos a tener un segundo efecto, o sea, un fármaco para la tos y ahora tenemos un fármaco que es un analgésico opioide. Por lo tanto, la administración de codeína va a tener dos efectos. En primera instancia, controlar la tos y en segunda instancia, controlar el dolor en el paciente. ¿Ya? Y tenemos el paracetamol que les había mencionado yo, que no debería pasar por la fase 1 a concentraciones terapéuticas, pero si se llega a acumular en el hígado por un aumento en la concentración, por un aumento de las dosis del paciente, va a pasar por fase 1 y se va a convertir en N-metilbenzoquinona. Las benzoquinonas son extremadamente tóxicas, son extremadamente reactivas y producen hepatotoxicidad y a su vez la hepatotoxicidad produce encefalopatía. Por lo tanto, consumir paracetamol a altas dosis es altamente tóxico, ¿ya? Perdón, altamente tóxico. Siguiendo con este ejemplo, entonces, nosotros tenemos ahí al frente el diazepam y para complicar más la historia, comentarles que no es que un fármaco se convierta en un metabolito. Un fármaco se puede convertir en múltiples metabolitos. Por ejemplo, en el caso del diazepam, que es un ansiolítico e hipnótico, este se sabe que se producen aproximadamente 150 metabolitos diferentes y eso es lo que genera que la vida media del diazepam sea extremadamente larga, que es mayor a 48 horas, ¿ya? Si ustedes ven ahí al frente, el diazepam se convierte a lo menos y de manera esencial en hidroxidiazepam, 3-hidroxidiazepam, medazepam y desmetildiazepam, que era el primero que yo les mostraba, que es el que mayoritariamente se produce. Pero a su vez, el desmetildiazepam, el medazepam y el 3-hidroxidiazepam se convierten, por nuevamente pasar a la fase 1, ellos
estos metabolitos pueden volver a pasar por la fase 1 y ahora se van a convertir en desmetil 3-hidroxidiazepam, que también tiene acción fisiológica, o sea, farmacológica. Este medicamento también es un sedante, el que está más abajo también es un ansiolítico, pero a diferencia del diazepam, como es el metabolito final, tiene una vida media muy corta, ¿ya? Y finalmente, el desmetil 3-hidroxidiazepam va a ser conjugado por la fase 2 para ser eliminado como glucurónido de temazepam, ¿ya? Lo mismo le pasa al temazepam, perdón, va a ser conjugado como glucurónido de diazepam o si proviene del temazepam como glucurónido del temazepam, ¿ya? El glucurónido no tiene actividad biológica, pero todos los otros compuestos que les comenté recién sí la tienen. Y esto ha generado que la industria de las farmacias ya no solo se utilice el diazepam como la droga inicial, sino que se pueden utilizar estos metabolitos que ya se sabe que tienen acción farmacológica para reducir la vida media del medicamento y así evitar que esté tanto tiempo en la sangre del paciente y produzca efectos adversos innecesarios, ¿ya? Vamos ahora con la fase 2. Esta fase es más cortita, así que un poquito de paciencia, ¿ya? La fase 2 era la que yo les mencionaba, que era la fase de reacciones de conjugación. Eso significaba que le íbamos a agregar esta molécula biológica grande, ya para hacerla eliminable, ya sea por la vía renal, pero mayoritariamente por la vía biliar, ¿ya? Los fenómenos de conjugación más comunes son la glucuronización, que ya le había explicado, la sulfación o sulfatación y la acetilación, pero no son los únicos. Se puede glutationizar, se puede metilar, se le pueden agregar ribonucleótidos, etcétera, ribonucleósidos también, etcétera. Ustedes tienen ahí al frente el ejemplo del paracetamol, ¿ya? Tienen un glucurónido más un fármaco, que en este caso sería el acetaminofén, que es el nombre oficial del paracetamol, y vamos a tener glucurónido de acetaminofén. Entonces, a concentraciones farmacológicas terapéuticas, la administración de paracetamol o acetaminofén van a pasar por la fase de conjugación de tipo 2. Y este conjugado, el glucurónido de acetaminofén, se va a excretar ya sea por la vía biliar o por la vía renal sin producir ningún grado de intoxicación. Solo en el caso que se sature esta enzima, la glucurónido, la UDP glucuronidasa, solo en el caso que se sature, es decir, por exceso de medicamento, el paracetamol va a ingresar por la fase 1 y se va a convertir en tóxico, ¿ya? ¿Qué otros fármacos utilizan el glucurónido? Muchísimos, ¿ya? Y dentro de ellos tenemos a la morfina. La morfina se glucuroniza en morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. Aquí hay una cosa bien interesante. Ustedes se acuerdan que yo les dije que la codeína por fase 1 se convertía en morfina y la morfina por fase 2 ahora se convierte en glucurónido. Bueno, yo les comento que uno de estos glucurónidos no tiene ninguna actividad biológica y se elimina por vía renal, pero el otro glucurónido tiene una función de tipo morfínico de aproximadamente 10 veces más potente que la morfina misma. Eso significa que, eso significa que a través de la metabolización de la codeína, nosotros vamos a producir un componente que va a tener actividad biológica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que entonces la codeína se convertía en morfina, la morfina se podía convertir aproximadamente un 10% en morfina C-glucurónido y tiene una actividad de 10 veces la actividad morfínica. De hecho, la morfina C-glucurónido es un componente que es analgésico y que puede producir depresión respiratoria. Por lo tanto, las farmacéuticas lo han visto como una alternativa farmacológica. Pero sí es importante mencionar que si el paciente es un glucuronizador en el 6-glucurónido, el paciente va a tener una excesiva respuesta de la morfina y a su vez también va a tener respuesta exacerbada a todo lo que es todo lo con lo que se relaciona, incluida la probabilidad de adicción, ¿ya? Así que esto es bien interesante. Bueno, tenemos muchos más medicamentos que se conjugan, se acetilan, etcétera, pero vuelvo a insistir, la extensión de esta clase no me puedo ir más allá.
Entonces, consideraciones de la fase 1 y fase 2 es que si existe inducción enzimática, ya sea porque doy muchas veces un mismo medicamento, por ejemplo, doy un tratamiento para la hipertensión arterial y lo doy por 5 años, el paciente lo ha tomado muchas veces seguidas y por lo tanto el hígado reconoce como que hay que aumentar la CYP, que lo degrada, ya que lo metaboliza. Eso va a generar que en algún momento de la vida del paciente tenga tanta CYP inducida que finalmente no va a poder tener la acción del fármaco antihipertensivo. Eso significa que vamos a tener tolerancia a las drogas. La tolerancia ocurre por una administración crónica de un medicamento, por la administración de otro fármaco que induce a la enzima, ¿ya? Que induce a otras, o por la administración de ciertos alimentos o nutrientes que son inductores, ¿ya? Una cosa importante es comprender esto de la tolerancia, porque es común, tienes un paciente, voy a repetir de nuevo el del antihipertensivo, tienes un paciente que está muy bien controlado, lleva 5 años con su control antihipertensivo, con su medicamento, y sorpresivamente de un día para otro el paciente empieza a tener presiones arteriales muy altas. Y el paciente asegura que sigue un estilo de vida saludable, se alimenta bien, etcétera. O sea que no sabe por qué ocurre esta hipertensión. Y uno pudiese achacarlo a que en realidad no se está cuidando, que en realidad no está siguiendo las normas, etcétera. Pero no es por eso, es porque su hígado ha entrado en un sistema de tolerancia y por lo tanto el paciente o va a necesitar más dosis para tener el mismo efecto o en su defecto vamos a tener que administrarle otro fármaco nuevo para que se pierda esta tolerancia. ¿Ya? Después vamos a tener la inhibición metabólica, que era lo que les decía yo, que bloqueamos el sitio activo, inhibimos la actividad metabólica, que generalmente ocurre por otro fármaco o por algún nutriente, y por lo tanto vamos a inhibir la metabolización. Y si inhibíamos la metabolización, el fármaco se concentraba, se distribuía más, aumentaba su vida media, aumentaba su concentración y por lo tanto podíamos llegar a riesgo de intoxicación. Y finalmente lo que habíamos hablado de que el metabolismo hepático, o sea, perdón, el metabolismo fármacos no solo hepático, aunque sí mayoritariamente, y tenemos otros tejidos que sí tienen función metabólica, como lo son el intestino, ejemplo clásico el alcohol, en el intestino tenemos cómo degradar el alcohol y producir acetaldehído, en el pulmón, donde podemos utilizar el pulmón como una maquinaria metabólica, particularmente cuando administramos fármacos inhalantes, en la piel, el riñón, etcétera. ¿Ya? Y para cerrar, les dejo ahí una oda al hígado de nuestro gran poeta Pablo Neruda, que él hacía odas las cosas simples, y creo que una oda al hígado es una buena entrega para nuestra clase. Que estén muy bien, chicos. Muchísimas gracias.